Buenos días, jóvenes y señoritas del Colegio Matemático Lobachevsky. Quien les saluda, el profesor Antonio Alayo Luis, profesor de Historia, y vamos a empezar a desarrollar las culturas preincas. Ya hemos trabajado lo que son los antiguos pobladores peruanos y ahora vamos a ingresar a las altas culturas del Perú. Presentamos a la cultura Chavín, una de las más importantes culturas preincas del Perú. Chavín fue descubierta por el padre de la arqueología peruana, Julio César Tello, el cual consideró a Chavín como la cultura matriz del Perú debido a que fue en su momento la cultura con mayor antigüedad. Su aparición dentro del horizonte cultural ocurre en el periodo conocido como formativo andino y es considerado dentro del primer horizonte cultural, desarrollándose entre los años 1200 al 200 a.C. Su expansión ocurre a lo largo de la costa y sierra peruana, con mayor influencia en los departamentos de La Libertad, Lima y Ancash, siendo en este último el lugar de su origen, específicamente entre los ríos Huachexa y Moshna, en el callejón de Conchucos. Su máxima expansión en la costa ocurre desde Lambayeque hasta Ica y en la sierra desde Cajamarca hasta Ayacucho. Su influencia abarca principalmente en la religión debido a la ferocidad de sus dioses y en la aplicación de nuevas técnicas que permiten mejorar su productividad en la agricultura y también en su visión de la astronomía. Su centro de progreso fue el fabuloso templo de Chavín de Huántar, ubicado a 3.180 metros sobre el nivel del mar. Fue una sociedad clasista, siendo la figura predominante la del sacerdote, quien se erigía como parte de un grupo privilegiado con poder político, religioso, económico y social. Al ser una sociedad teocrática, en donde se gobernaba en nombre de un dios o de una fuerza superior, el sacerdote, como su representante, debía ser cultivado en conocimientos de astronomía, agricultura, ingeniería hidráulica, medicina y ciencias en general, contribuyendo con estos conocimientos a lograr el bienestar de la población, legitimando así el poder de la élite sacerdotal sobre las demás clases sociales. La construcción del templo o recinto ceremonial Chavín de Huántar empezó con el llamado templo antiguo o viejo, y su construcción duró aproximadamente 200 años, entre los años 1500 y 1300 a.C. Fue decorado con cornisas, lápidas, frisos y dinteles tallados con los dioses que gobernaban Chavín, entre los cuales resalta el llamado dios sonriente. Esta imagen fue encontrada en una escultura lítica con forma de cuchillo o lanza ubicada en el centro del templo y conocida como lanzón monolítico, y era hacia quien se dirigían los sacrificios que se realizaban. La ofrenda humana era conducida por un conjunto de laberintos de galerías subterráneas dirigidas hacia el centro del templo. Durante el trayecto se escuchaba un sonido estruendoso que simulaba el rugido de los jaguares. Dicho sonido generaba temor y miedo al pueblo que aguardaba expectante a las afueras de los muros. Sin embargo, aquel aterrador sonido no era otra cosa que un sistema de canales de agua subterráneos y diseñados para producir dichos ruidos. Otra divinidad que encontramos en el templo antiguo es el obelisco Tello, que nos muestra una pareja de seres míticos con forma de grandes caimanes, con rasgos de felinos y serpientes, la misma que representaría la creación del mundo y de todas las especies. Con el paso de los años, se construiría en el Templo Chavín una edificación de mayor extensión y complejidad, llamado Templo Nuevo, entre los años 1000 a 800 a.C. En esta nueva edificación resalta el estilo arquitectónico de la fachada del templo y la impresionante portada de las Falcónidas, los cuales tienen grabadas al lado de cada columna a un personaje híbrido parado de frente con la cara de perfil mirando hacia arriba. También destaca la conocida Stella Raimondi, o dios de los báculos, divinidad que terminó desplazando al lanzón monolítico. Las esculturas sobre los dinteles y columnas, conocidos como cabezas clavas, se caracterizan por un repertorio esencialmente antropomorfo, donde los rostros humanos se mezclan con las de jaguares, serpientes, cóndores y caimanes, lo que representaría la transformación del sacerdote en un personaje con rasgos felínicos. El arte chavín fue variado, resaltando principalmente en una extensa variedad de esculturas líticas, sus acabados en cerámicas y el detalle de sus figuras textiles. La cultura Vamos a dar inicio de las culturas preincas con la cultura matriz, la cultura madre, la primera cultura panperuana y que pertenece al horizonte temprano o al formativo, dependiendo de si lo estudiamos desde el punto de vista de John Rowe o de Luis Guillermo Lumbreras.
Esta cultura fue descubierta por Julio César Tello, que ya sabemos que es el padre de la arqueología peruana, en 1919. La cronología de la cultura chavín se dice que se desarrolló entre los años 1200 a.C. hasta el año 200 después de Cristo aproximadamente. ¿Dónde se ha desarrollado la cultura chavín? Se ha ubicado geográficamente en las orillas del río Moshna y Huachexa, que se encuentran en la provincia de Huari, en el departamento de Ancash, a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Como ustedes pueden observar en la imagen de la derecha, se puede ver los dos ríos que cruzan por ambos lados del castillo o de uno de los templos de Chavín. Digamos que ahí fue el centro de la cultura chavín. Sin embargo, su influencia llegó, como pueden observar en el mapa, por el norte hasta Cajamarca y Lambayeque, y por el sur hasta Ayacucho e Ica. Entonces, como pueden ver, esta ha sido la primera cultura pan-peruana. Su capital es Chavín de Huántar. Tenemos la organización sociopolítica, cómo se organizó políticamente y cómo estaba constituida la sociedad del pueblo chavín. Fue un estado teocrático. ¿Qué quiere decir que es teocrático? Que los sacerdotes van a ser quienes gobiernan, porque teo significa Dios y kratos gobierno. Entonces, los sacerdotes gobiernan en nombre de Dios. Por lo tanto, ellos van a estar en la pirámide social en la parte más alta, son la clase alta. Después de los sacerdotes encontramos a la nobleza, pero esta nobleza estaba constituida por los guerreros, la casta guerrera, quienes iban a brindar protección al pueblo de Chavín. Y por último se encuentra el pueblo, que vienen a ser los campesinos, que era la gran mayoría. También podrían ser pescadores, ganaderos, dependiendo, pero el pueblo es la gran mayoría y va a ser la última clase social. ¿Por qué decimos que es teocrático? Porque se basa en Dios. Por lo tanto, la religión que va a ostentar la cultura chavín tiene que ver con una religión terrorífica. ¿Por qué terrorífica, profe? Porque a través de la religión van a dominar al pueblo, ¿no? Entonces van a hacer que le teman a los dioses. ¿Y quiénes son los encargados de comunicarse con los dioses, de poder decirle a los dioses que no descarguen su ira contra el pueblo chavín? Los sacerdotes. Por eso ellos gobernaban. Por eso se dice que es terrorífica. También se puede decir que fue politeísta, porque adoraron a varios dioses. Sin embargo, los dioses principales de Chavín son tres. O el dios principal es el dios jaguar, pero se habla de una trilogía religiosa en Chavín. Tres dioses importantes para ellos: el jaguar, la serpiente y el cóndor. Y como ustedes se dan cuenta, hay animales amazónicos y animales andinos. Por eso es que Julio César Tello mencionaba que la cultura peruana ha tenido su origen en la Amazonía, con la tribu Arahuacs, que fueron los fundadores de la cultura chavín. En la economía, ¿a qué se dedicaron los chavín? Principalmente fueron agricultores. La actividad económica principal es la agricultura. Cultivaron el maíz, el frijol, el algodón, el pacay, la papa, la oca. También se dedicaron a la ganadería, principalmente de auquénidos, y a la textilería. Dentro de las manifestaciones culturales de la cultura chavín tenemos a la arquitectura. Los chavín construyeron grandiosos templos, adoratorios y fortalezas. Y para ello, por ejemplo, van a emplear el material de piedra, si es en la zona andina, y en la zona costeña emplearon el barro. Vamos a ver cómo construían los templos chavín. Pueden observar en la imagen de la derecha que tenía forma piramidal trunca. Si pueden ver el número 1, tiene forma piramidal trunca, tiene andenes o terrazas que son como tipo escalones. En el número 2 se puede observar.
edificios en forma de U, que es siempre característica de los Chavín, edificios en forma de U, y las plazas hundidas. Estas plazas hundidas pueden ser circulares o rectangulares, como se observa en el número 4 y número 5. Y también los Chavín construyen laberintos subterráneos. Como pueden observar debajo, hay un laberinto. Incluso en el templo Chavín de Huántar, dentro de sus laberintos, encontramos al lanzón monolítico, que ya vamos a ver con detenimiento. Entonces, eso es lo importante de la arquitectura Chavín. El templo más importante, como les digo, es Chavín de Huántar, que lo tienen a la mano izquierda, en la parte superior. Esa es la vista del templo Chavín de Huántar. Pero debajo del templo encontramos una pared, porque Chavín de Huántar fue construida con bloques de piedra, cuyas paredes llevan empotradas en su parte exterior las famosas cabezas clavas que ustedes observan. Estas cabezas clavas son los guardianes del templo. Son sacerdotes, se dice que tienen una forma humanoide, felinoide. Su fachada principal sobrepasa los 70 metros de largo y tiene una portada exornada por 2 columnas, que se le llama la Puerta de las Falcónidas. Debajo del templo visible existe un segundo templo subterráneo, con muchas galerías y un pequeño recinto donde vamos a encontrar al lanzón monolítico. Entre otros templos tenemos el templo Chavín de Huántar, está en Ancash, porque ahí es donde se ha desarrollado la cultura Chavín. Y en Ancash también vamos a encontrar el templo de Moxeque, de Poncuri, Cerro Blanco, que se encuentran en Casma. En La Libertad hay un templo Chavín, se encuentra en Laredo, se llama Huaca de los Reyes, pero más lo conocen como Caballo Muerto. En Lambayeque también encontramos restos arquitectónicos Chavín, que por ejemplo está Chongoyape, en Cajamarca, Cunturhuasi y Pacopampa, y en Lima, Cajamarquilla y Garagay. Continuando con las manifestaciones culturales de los Chavín, tenemos la cerámica. El material que usaron para realizar o para fabricar su cerámica fue la arcilla. La forma de esta cerámica era globular, como pueden observar en los cerámicos que están en la parte inferior. El del lado izquierdo es conocido como el huaco ceremonial y posee figuras antropomorfas, felinoides, como se puede observar, porque también a través de este huaco podrían los sacerdotes seguir implantando su dominio sobre el pueblo. Entonces, forma globular, base plana, como se puede observar, tiene base plana, tiene un asa gollete o estribo, que ustedes pueden observar, la forma globular y sobre ella hay un asa. Esa asa es forma de gollete o asa estribo. Y un pico o boca labial, ¿no? Un cuello, y al final termina en un pico o boca labial, pico labial que llaman. El color que emplearon principalmente fue el color negro y en algunos casos emplearon el rojizo, como pueden ver, el rojo oxidación. Fue monócroma porque usan un solo color. Se dice que la cerámica Chavín fue utilitaria e incisa. ¿Por qué utilitaria? Porque estuvo destinada a ofrendas y a diversos usos diarios. Y se dice que es incisa porque decoraron sus ceramios en alto relieve, grabados con punzón o con los dedos, como ustedes pueden observar en el huaco ceremonial. Está grabado en alto relieve. Y la técnica que emplearon fue la técnica de la pintura fugitiva. ¿Qué quiere decir pintura fugitiva? Que es postcocción. Quiere decir que el ceramio primero era ingresado al horno para que la arcilla se quemara y luego pintaban el huaco. Por eso es que la pintura, por eso se encuentran algunos huacos de los Chavín descoloridos, porque
es pintura fugitiva, se pierde con el tiempo. Luego tenemos la escultura. Dentro de la escultura de los Chavín se les considera a ellos como los escultores líticos más importantes o los mejores escultores líticos del mundo antiguo, porque esculpieron muy bien la piedra. El material que emplearon para ello es la piedra. Y dentro de las principales manifestaciones de escultura está el lanzón monolítico, que tiene 4 metros de altura, que fue encontrado en el templo Chavín de Huántar y que representa a un dios felino deformado, que vendría a ser el dios principal de los Chavín, que es el dios jaguar. También está la estela Raimondi, que mide 1,93 m y que representaría al dios de las varas o al dios de los báculos, también conocido como el dios Viracocha. Como pueden observar en la estela Raimondi, se ve un personaje que está sujetando en su mano derecha y en su mano izquierda algo así como 2 varas o báculos. Y también está el obelisco Tello, que mide 2,52 metros y representa al caimán, a la dualidad divina que tenían pues los Chavín. Esa dualidad divina tenía que ver con la representación de un dios femenino y un dios masculino. ¿Sí? También se representa serpientes, frutas, flores, semillas, todo eso podemos encontrar en el obelisco Tello. Y están las cabezas clavas, que vendrían a ser, como les mencionaba ya, guardianes del templo. Presentamos a la cultura Paracas, famosa por sus trepanaciones y mantos. La cultura Paracas fue descubierta por el padre de la arqueología peruana, Julio César Tello, en 1925. Surgió a finales del formativo superior u horizonte temprano, entre los años 600 a.C. y 200 después de Cristo, coincidiendo con el ocaso de la cultura Chavín. Se originó en la costa del sur, dominando desde el Valle de Cañete, en Lima, hasta el Valle del Yauca, en el norte de Arequipa, teniendo a Ica como centro cultural. El nombre de esta importante cultura se debe a que los restos de cerámica, tejidos y tumbas principales fueron encontrados en la península de Paracas, en el cementerio Cerro Colorado. Fue una sociedad clasista, con diversos centros ceremoniales con pirámides truncas y patios hundidos, entre los cuales encontramos a la Huaca Soto o la Huaca Santa Rosa, en Chincha. Como toda sociedad teocrática, y además muy influenciada por la cultura Chavín, la figura predominante era la del sacerdote, quien se encontraba al servicio del dios Con o dios oculado, hacia quien los agricultores y pescadores ofrecían sus ofrendas y trabajos. Debido a las diferencias encontradas en los entierros de los muertos, Julio César Tello estableció 2 fases o épocas históricas. Llamó a la primera Paracas Cavernas, porque enterraban a sus muertos dentro de tumbas excavadas de manera vertical en el suelo, que se ensanchaban antes de alcanzar el piso, lo que les daba una forma de copa invertida. Las tumbas de este periodo fueron encontradas en el Cerro Colorado, lugar situado a 18 kilómetros al sur de Pisco. Su centro de influencia fue la población fortificada de Tajahuana, a orillas del río Ica, en Ocucaje. Los cuerpos estaban envueltos en tejidos y presentaban cráneos con deformación artificial y trepanaciones. Al principio rendían culto a un ser ocular, un personaje sin cuerpo, con solo ojos y boca. Después, este ser adquirió la forma de un personaje temible que portaba un cuchillo y una cabeza trofeo en sus manos. La segunda fase fue denominada Paracas Necrópolis, ya que los cementerios descubiertos en Huaricayán y Cabeza Larga eran rectangulares y más sofisticados, divididos en varios compartimentos o cámaras subterráneas que simulan una ciudad de muertos. Aquí, los pobladores enterraban a los integrantes de la casta dominante, como los sacerdotes militares. Esta división de la cultura Paracas se aceptó durante mucho tiempo, hasta que las últimas investigaciones han concluido que la denominada Paracas Necrópolis pertenece en realidad a otra tradición cultural, la cultura topará. Los fardos funerarios encontrados muestran la habilidad de los paracas para enterrar a sus muertos, a quienes realizaban previamente la momificación y sometían al cadáver a fuego lento con el objetivo de disminuir su tamaño. Luego, los envolvían en telas finamente bordadas junto con alimentos y adornos de oro y piezas de cerámica. Los cadáveres se encontraban de cuclillas, desnudos, con brazos y piernas fuertemente flexionados dentro de una cesta. Eran envueltos con capas de telas simples y grandes, confeccionadas de algodón con ofrendas en su interior. Estas telas
bordadas y cosidas, se encontraban cubriendo la parte exterior del fardo y su calidad dependía de la clase social del fallecido. Dentro de sus aportes culturales más importantes encontramos a la textilería, la medicina, la cirugía y cerámica. Sus mantos, considerados los mejores de América, se hicieron a base de algodón, lana de camélido y fibras vegetales para obtener una hermosa combinación de colores. Sus representaciones fueron casi siempre seres mitológicos y figuras geométricas. En el ámbito de la cirugía y medicina, encontramos a las trepanaciones craneanas, para lo cual se usaban fresas de obsidiana, tumis o cuchillos con filo en formas de media luna, bisturís y pinzas. Se perforaba el cráneo con la fresa de obsidiana y se raspaba o excavaba el hueso dañado con el cuchillo. Luego se obturaba la abertura con planchas de oro o de calabaza. Esto permitía que la operación cicatrice sin ningún problema. Muchos cráneos con señales de trepanación nos indican que las personas sobrevivían a esta práctica. También se realizaban deformaciones en los cráneos de los nobles paracas, para diferenciarse de la población común. Esta práctica se realizaba en la élite desde muy temprana edad con la ayuda de tablillas, soguillas y aparatos especiales. En cuanto a la cerámica, esta era polícroma, con un estilo definido, escultural y esférico con la forma de una calabaza con dos picos y un azapuente. Sus representaciones eran felínicas, de peces, aves y serpientes, gracias a la influencia chavín. En su etapa final, encontramos un estilo monócromo y colores crema precombustión. Paracas comenzó su decadencia. También encontramos en el horizonte temprano o en el periodo formativo, según Lumbreras, horizonte temprano, según John Rowe, primero horizonte cultural, a la cultura Paracas. Recuerden que de este periodo son dos culturas, Paracas, Chavín y Paracas. La cultura Paracas, su nombre Paracas, proviene del idioma Puquina, que era el idioma oficial de los Paracas, y significa lluvia de arena, porque la cultura Paracas se va a desarrollar pues en el desierto de Ica, donde estaban rodeados de arena. Su descubridor también es el padre de la arqueología peruana, Julio César Tello, y lo descubre en 1925. La cultura Paracas tiene una cronología de 700 años antes de Cristo hasta el año 200, también antes de Cristo. Como ya les mencioné, se ubicó en la península de Paracas, en el departamento de Ica. Y su influencia llegó, digamos, por el sur hasta Arequipa y por el norte llegó hasta Lima. Ahora tenemos la organización social, política, religiosa, económica de los Paracas. Y dentro de ello vamos a determinar que el Estado era teocrático militarista. Se gobierna igual en nombre de Dios, como lo hacían los chavín, y las clases sociales pues son los sacerdotes, los militares y el pueblo. La casta guerrera va a ser la segunda y el pueblo es la tercera clase social, donde se encuentran los campesinos y los artesanos. Dentro de la religión se menciona que es una religión politeísta porque adoran a varios dioses. Sin embargo, el dios principal viene a ser Con, el dios oculado. Con fue el creador de esta primera generación de hombres que poblaron la tierra, pero un día fue vencido por el dios Pachacamac, quien los convirtió en monos, en zorros, en lagartos, para luego crear una nueva generación de seres humanos. Por eso es que adoran tanto los Paracas, las culturas que vienen como Nazca, Mochicas, a seres, al dios zorro, al dios lagarto, producto de esta pequeña historia sobre el dios Con. Dentro de la economía, la principal actividad económica fue la agricultura y la pesca, porque vivían cerca al Océano Pacífico. En arquitectura, los Paracas no se desarrollaron de una manera extraordinaria, simplemente tuvieron sus centros ceremoniales, sus templos para adorar a sus dioses, que fueron lo que ellos construyeron. Por ejemplo, Cerro Colorado, que es el lugar donde se desarrollan los Paracas, todo el lugar, digamos toda la zona de Ica donde ellos se desarrollaron se llamaba Cerro Colorado. Ahí se fundó una ciudadela, Tajaguana, Cabeza Larga, Media Luna, la Huaca Soto, la Huaca Alvarado, la Huaca Santa Rosa, la Huaca Ánimas Altas, Pernil Alto, que fue descubierto a fines del 2005, por ejemplo. Son algunos de los templos de la arquitectura Paracas.
La escritura, se menciona que los paracas han tenido un tipo de escritura y lo menciona Victoria Jara. Dice que la escritura que habrían tenido es una escritura basada en la geometría, basada en los diseños geométricos, en las figuras geométricas que ellos hacían en sus mantos. Ya eso le llamó tocapus. Los tocapus entonces vendría a ser una forma de escritura de los paracas, según Victoria Jara. Y el idioma que emplean los paracas, ya hemos mencionado, es el idioma puquí. Paracas se va a dividir en dos periodos y debemos tener presente que cada periodo tiene sus propios avances culturales, sus propias manifestaciones culturales. Está el periodo Paracas Cavernas y el periodo Paracas Necrópolis. En el Paracas Cavernas la cronología es de 700 al año 400 y en el Necrópolis de 400 al año 200. Como ya sabemos, el descubridor de la cultura Paracas es Julio César Tello, pero la ciudad de los muertos, Necrópolis, eso significa necrópolis, fue encontrada por el discípulo de Julio César Tello que se llamaba Toribio Mejía Sexpes. La capital en Paracas Cavernas es Tajahuana y en Paracas Necrópolis Topará. Y la influencia cultural que recibieron los paracas fue de la cultura chavín, sobre todo en el periodo de Paracas Cavernas. En el periodo Paracas Necrópolis se independizan de esta influencia chavín y ellos ya tienen su propio florecimiento cultural, sin la influencia de otro pueblo, de otra cultura. ¿Por qué se menciona que hay una diferencia? Como podemos observar en las imágenes, está en la forma que ellos enterraban a sus muertos. Por ejemplo, en el periodo Paracas Cavernas, las tumbas de los paracas son en forma de una copa invertida o en forma de una botella. Estas tumbas se han encontrado en Cerro Colorado y aquí podemos nosotros ver cómo está hecha esta tumba. Tiene un techo que lo hacían a partir de palos y costillas de ballena para cerrar la tumba. Y la tumba pues tenía unos 3 a 5 metros de profundidad. Por lo tanto, se tenía que construir los escalones que observamos para poder llegar al fondo y dejar los famosos fardos funerarios. Y estos fardos funerarios que se dejaban en el fondo de la tumba pertenecían a distintas clases sociales. Por lo general, entre unos 50 fardos funerarios se encontraron en una sola tumba, porque esa sería la cantidad que ellos enterrarían. En cambio, en Paracas Necrópolis ya no es así, ya no se encuentra a todos los muertos juntos, sino se encuentra de forma rectangular la ciudadela de los muertos. Las tumbas son rectangulares y como pueden ver en la imagen también, cada persona tiene su propio espacio. Cada momia, porque ellos momificaban, ya vamos a ver cómo se da el proceso de momificación, ellos momificaban a sus seres queridos y los enterraban de forma individual en pequeños rectángulos. Por eso es que hay una diferencia en la forma de enterrar a los muertos. Las tumbas que encontramos en Guairacayán son principalmente lo que nos vendría a decir que los entierros son completamente diferentes a los que se hacían en Paracas Cavernas. Continuando con las manifestaciones culturales de los paracas, vamos a seguir diferenciando entre el Paracas Cavernas y el Paracas Necrópolis, recordando que en el Paracas Cavernas hay influencia de la cultura chavín y en Paracas Necrópolis ya no hay, son independientes. En la cerámica, por ejemplo, durante Paracas Cavernas, el color que va a emplear para hacer su cerámica es polícroma, o sea, usaron varios colores. Y la técnica fue la misma que en Chavín, la pintura fugitiva, que es postcocción. Primero cocemos o ingresamos el guaco al horno para que se queme y luego lo pintamos. ¿Y qué motivos usaron para pintar sus guacos los paracas? Principalmente felinos, como se puede observar en la imagen.
En cambio, en el Paracas Necrópolis ya no es polícroma la cerámica, sino es monócroma, un solo color, como pueden observar en el huaco del Paracas Necrópolis. Y la técnica también cambia, ya no es postcocción, sino precocción, que quiere decir que primero se pinta el huaco y luego se ingresa al horno para que al momento de quemar la pintura se va, digamos, a pegar hacia la arcilla. Y el motivo que utilizaron fue naturalista. Decae la cerámica en Paracas Necrópolis. En Paracas Cavernas fue mucho mejor la cerámica. Sin embargo, en la textilería, durante el periodo Paracas Cavernas es un poco más rudimentaria, y en Paracas Necrópolis la textilería es lo mejor que puede haber dado los Paracas al mundo. Por eso son considerados los mejores textilistas de América, gracias al desarrollo de la textilería en el periodo Paracas Necrópolis. Entonces, en el periodo Paracas Cavernas, la textilería fue polícroma, al igual que en el Paracas Necrópolis. Ahí no hay problema. Y en ambos representan felinos, seres antropomorfos. Y el material que usan, pues, y la decoración también, ¿no? Es geométrica, que decíamos que son los tocapos. La diferencia está en que estos mantos del periodo Necrópolis van a servir para enterrar a los muertos, los mantos funerarios. Y además que van a usar, por ejemplo, algodón, lana, hilos de oro, hilos de plata, plumas de multicolores, ¿no? Y principalmente usan 3 colores. Es polícroma, pero más se encuentra 3 colores en los mantos Paracas: el rojo, el azul y el amarillo. Son los que más sobresalen en cualquier manto Paracas. Ahora tenemos que la cultura Paracas también se dedicó a la medicina. Fueron los grandes cirujanos del Perú antiguo. Pero vamos a diferenciar en qué periodo se desarrolló. En el periodo Paracas Cavernas, por ejemplo, se dan las trepanaciones craneanas, y en el Paracas Necrópolis se dan las deformaciones craneanas y también las momificaciones. ¿Qué son las trepanaciones craneanas? Tienen una connotación mágico-religiosa por el estatus social, al igual que las deformaciones, ¿verdad? Pero, ¿por qué se trepanaban la cabeza? ¿Por qué lo hacían? Había varias razones por las que hacían. Por ejemplo, dolores de cabeza, porque fuiste a la guerra y te hundieron el cráneo, entonces tienen que remover esa parte y sacarlo y colocarle una placa de metal. Principalmente se les colocaba. Aquellos que eran del pueblo se les ponía solo metal, y los que eran de la clase alta se les ponía pues una placa de oro. Ahora, los cirujanos Paracas quirúrgicamente hicieron agujeros en el cráneo para tratar los traumatismos craneanos, que como les digo, que eran provocados muchas veces por las guerras. ¿Qué utilizaron para poder trepanar, para poder realizar? Utilizan, por ejemplo, el cuchillo de obsidiana, que es de piedra, algunos huesos de cachalote, de ballena. Se utiliza como anestesia la hoja de coca, la chicha. Se emborrachaba al enfermo para que así pudiera resistir el dolor. Luego, en el Paracas Necrópolis vamos a encontrar ya las deformaciones craneanas. ¿Y qué eran las deformaciones craneanas? También era para diferenciar el estatus social. Solamente se van a deformar el cráneo las personas de alto rango. Era una minoría la que se deformaba el cráneo. Todo el pueblo no lo hacía, porque justamente era para la diferenciación de clases sociales. Entonces, si querías diferenciar las clases sociales, no a todos podrías deformarlo el cráneo. Y la deformación craneana tiene que ver con poner unas tablillas, como se ve en la imagen, en la parte frontal y occipital del cerebro, y amarrar con una soguilla para que la cabeza se alargara, o el cráneo se alargara, ¿no? Los cráneos alargados. Pero recuerda que ellos no son los primeros en deformar los cráneos. ¿Quién deformaba cráneos? Ya el hombre de la Auricocha lo hacía. Es el primero en deformarse los cráneos.
Y también tenemos las momificaciones. ¿Por qué se momificaba? Porque los paracas creían en la inmortalidad del alma y decían que momificando a sus seres queridos, estos iban a nacer en la otra vida e incluso eran enterrados en forma fetal. ¿Por qué en forma fetal? Porque iban a volver a nacer. Ahora, para enterrar a los cadáveres se momificaba y el procedimiento era más o menos de la siguiente manera. Se extraían primero los intestinos, las vísceras y el corazón del cadáver. Luego se cortaba la cabeza por la base del cráneo para vaciar la masa encefálica, para sacar el cerebro. Aunque hay momias con masa encefálica, sin embargo, lo más común era que se le sacara el cerebro. Colocaban en la cuenca de los ojos tapones de algodón y se extraían los músculos mediante incisiones en las extremidades inferiores y superiores. Finalmente, se les momificaba introduciendo el cadáver en cal, en ají molido, en sal molida y con la flor de ñuña en polvo, la brea y otros ingredientes para que no se descomponga el cadáver. Por último, se le colocaba en un canasto de junco, como se puede observar en la imagen, para finalmente envolverlo con los mantos funerarios con telas de distinta calidad. Obviamente, ese manto funerario pues tenía que ver con la clase social en la que te encontrabas. Y aquí podemos nosotros observar las telas, luego los paños de algodón, la momia y la cesta. Eso era un fardo funerario. Eso sería todo por el día de hoy. Hemos llegado al final de la primera parte de las culturas preincas. Vamos a continuar la siguiente clase. No olvides resolver la práctica del documento adjunto. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.